Lectura número 27. Hoy vamos a leer libro Dios, mi jefe de negocios, siguiendo los principios de Dios en un mundo de alta competición. Si tienes negocio, estás iniciando o tienes negocio y quieres hacer crecer, este libro te puede ayudar. Acompáñame en esta lectura porque estamos leyendo 20 minutos como diario. Cualquier libro puedes leerlo tú, pero en este caso estoy leyendo este libro y tú también lee como mínimo 20 minutos del tema que tú quieres ser mejor cada día. ¿Listo? Antes que continuemos con la lectura, si te gusta esta lectura, en otra forma estoy inspirando para que leas tú también, dame un like o sígueme y coméntame para saber de otra forma estoy apoyándote esta información. Listo, así que nos vamos a la lectura. Hoy ya vamos a ver lo que es parte prioridades. No sé si logran ver prioridades. Del agotamiento a reavivar su espíritu. Del agotamiento a reavivar su espíritu. Y acá hay un extracto de la Biblia de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 a 18. Y dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Empieza con una pregunta que dice: ¿cómo trato con el agotamiento en lugar de trabajo? ¿Cómo trato con el agotamiento en lugar de trabajo? Una cuestión importante la está consumiendo a María interiormente y está arruinando su vida y la de su familia. María es una adicta al trabajo. Se levanta a las 4:30 y a las 6 está en su lugar de trabajo para dar un gran salto en lo que tiene que hacer en el día. Alrededor de las 19:30 llega a su casa, exhausto. Trabaja casi todo el día el sábado y mediodía el domingo. El domingo va con su esposo a la iglesia. Luego regresa a casa, trabaja unas horas y realiza las tareas semanales del hogar. El lunes en la mañana se levanta y comienza nuevamente a todo el ciclo. No hay descanso, una semana se abalanza sobre la otra. Conversamos como María podía encontrar el equilibrio en su vida. María se puso a llorar y dijo: sé que debería encontrar más equilibrio, pero mi trabajo exige que me mantenga apilando cosas. Nunca puedo ponerme al día con el trabajo atrasado. Después de secar sus lágrimas, María prometió: todo va a resolverse en un par de meses. Cuando las cosas se tranquilicen, voy a hablar con mi jefe sobre mi horario. Ya había oído esta historia varias meses atrás. Las exigencias que el empleado de María ponía sobre ella eran muchísimas. Sin embargo, me sorprendió que hablaba como que si no tenía opción en el asunto. Pensé: ¿quién es responsable de esta situación? ¿Es responsable la compañía que ponía exigencias injustas sobre una empleada excelente? ¿O lo es la empleada que aceptó las circunstancias aún a costa de su salud y su familia? Solución: mantén importantes las cosas importantes. Mantenga importantes las cosas importantes. En el mundo acelerado y exigente de hoy, es fácil perder la perspectiva de lo que es realmente importante. Necesitamos mantener como importante las cosas importantes en una base diaria. De otro modo, saldremos de estar alineado con la voluntad de Dios y arriesgándonos a estar agotados. De otro modo, saldremos de estar alineados con la voluntad de Dios y arriesgándonos a estar agotados. Equilibrar la vida personal y profesional es una cuestión seria y compleja a la que muchas personas se enfrentan hoy. Aunque un capítulo de un libro no soluciona la cuestión,
Comprenderemos bien sobre este asunto al aprender sobre los dos líderes muy ocupados y que disfrutan de una vida abundante. Aprenderemos cómo sus perspectivas y sus prioridades les permitieron trascender las presiones del trabajo. Truen Cathy, fundador y presidente de Chilifield, una cadena de restaurantes de aproximadamente 1000 establecimientos, siguió el cuarto mandamiento de Dios en cuanto al descanso. Esto cambió su vida e impactó a miles de empleados que trabajaban para Chick-fil. Bob Nangele, expresidente y copropietario de Rollerblade, la compañía que transformó el patinaje sobre patines en línea en un fenómeno del ejercicio, demuestra cómo el agradecimiento por las bendiciones de Dios tradujo en mostrar su gratitud por los empleados y de Rollerblade. En ambos casos, estos líderes mantuvieron una perspectiva sobre lo que es más importante y como resultado disfrutaron una cosecha de amor, paz y gozo. Listo, ahora vamos a leer el caso de Truen Cathy. Truen Cathy, está en inglés, no sé si lo pronuncie bien, pero dice Truen Cathy, manteniendo importantes las cosas importantes. Truen Cathy no es un extraño para el mucho trabajo. También él entiende los desafíos de encontrar tiempo para descansar. Hace más de 50 años, Truen y su hermano Ben abrieron un pequeño restaurante que se llamaba El Enano, en un suburbio de Atlanta, en 1946. Cuando había terminado su primera semana de negocio, Ben y Truen se sentaron exhaustos después de que la multitud de gente de la cena del sábado se había ido. Entre los dos hermanos habían cubierto 6 turnos consecutivos de 24 horas. ¿En qué están pensando, Truen?, preguntó Ben. Pienso en deberíamos cerrar mañana, respondió. Bien, desde el comienzo, los hermanos Cathy le dijeron a sus clientes: abrimos las 24 horas del día, pero no el domingo. Cerrar el domingo se había vuelto un principio característico de mi experiencia cristiana, dice Truen. Desde mi infancia, mi maestra de escuela dominical y mis pastores enfatizaron que el domingo era el día del Señor. Veo otra razón. Dios les dijo a los israelitas que trabajaran solamente 6 días. Así podían usar el séptimo para descansar. Nuestro cuerpo y nuestras mentes necesitan tiempo libre para recargarse. Finalmente, a medida que crecía los domingos se transformaron en un día importante para pasar un tiempo juntos en familia. Durante los últimos 54 años acepté como un principio, honré a Dios al hacerlo. Dios nos ha honrado a nosotros y al negocio debido a esto. Los resultados hablan por sí solos. El domingo lo encontrará a Truen haciendo las dos cosas que más ama, enseñando en la escuela dominical a chicos de 13 años, cosas que hizo durante los últimos años 45 años. Y estando con su familia en el plano profesional, ese único restaurante de 1946 se convirtió en la piedra angular de Chick-fil. Ahora nunca una cadena de restaurantes de aproximadamente 1000 unidades. Truen tomó la decisión de no abrir los domingos en 1946 y estuvo comprometido con ese principio desde entonces. Como resultado, ni Truen ni ninguno de los empleados de los 40,000 restaurantes Chick-fil trabajan los domingos. El mundo tradicional de los negocios llamó a esta una decisión loca, porque Chick-fil pone en estado de alerta del 15 al 20% de los potenciales de venta. Truen
el presidente, el fundador de Chicken, lo ve de una manera totalmente diferente. Creo que Dios no dio sus leyes para hacer la vida más dura, sino para hacerle mejor. Explica. Esta es la fórmula que Dios nos ha dado para el éxito. En este caso, definitivamente es más fácil de tener éxito al trabajar 6 días a la semana que trabajar 7 y perder la bendición. Truin Cathy vive de acuerdo a un principio simple. Mantén importantes las cosas importantes. Le dice a la gente que el éxito no se define solamente en una área de la vida, sino en varias. Tenemos que preguntarnos lo que es de veras importante. Dice, he visto personas que eran muy exitosas en el negocio, pero un fracaso total en las relaciones con su familia y en las demás cosas importantes de la vida. He visto a muchos padres que amaban a sus hijos y que estaban ansiosos por darles las cosas materiales. Ellos nunca tuvieron cuando eran niños, pero fracasaron en darles lo que era realmente importante. Para mí, lo más importante es mi relación con el Señor y vivir siendo un modelo de conducta para mis hijos. Es lindo tener las cosas materiales que tiene que ver con lo que las personas generalmente llaman éxito en el negocio, una casa linda y un auto lindo, pero todo esto es secundario cuando te refieres a familia. Durante el verano, en 1999, me reuní con Truin en la oficina central de Chicken Field, en Atlanta. Me imaginé que me iba a encontrar con el fundador y presidente de un negocio de comida rápida que tuvo una entrada bruta de casi 800 millones en ventas en 1998. Más bien las personas con las que encontré podían haber sido mi abuelo. Al entrar en el terreno de la oficina central de Chicken, tuve inmediatamente una sensación de paz y serenidad mientras conducía a lo largo de una ruta en curvas a través de más de las 16 hectáreas de bosque y laguna maravillosamente ajardinadas. Después de estacionar mi auto, caminé por la entrada principal y vi una declaración de propósito de la compañía Chicken Field. La misma decía: glorificar a Dios siendo un administrador fiel de todo lo que nos han encontrado, tener una influencia positiva sobre todos los que se contactan con Chicken Field. Al ingresar anuncié mi cita a la recepcionista. Rápidamente la ayudante de Trump me saludó con un me disculpa, el señor Cathy está atrasado aproximadamente unos 20 minutos en un almuerzo con 2 visitantes importantes, porque no almuerza algo con nuestro restaurante mientras espera. Finalmente me reuní con Trump mientras despedía a sus visitantes importantes, 2 chicos de 13 años y que querían ver la operación de Chicken, además de su familia natural de 3 hijos y 12 nietos. Tiene también 110 niños adoptivos. Después de hablar brevemente con Trent sobre el negocio y el liderazgo, vi donde yacen verdaderamente su pasión, en su fe en Dios, su familia, el personal de la compañía y los empleados de los 40,000 restaurantes. La mayoría jóvenes a quienes él considera de su familia. Mientras terminábamos, Trent me dio una vuelta por su museo de automóviles y me llevó hasta la entrada de la oficina central. El verano en Atlanta puede ser cálido y este día no era la excepción. Mientras estábamos parados en el área de estacionamiento, Trump me miró y dijo: entra, te alcanzaré hasta tu auto. ¿Es esta tu vehículo?, le pregunté mientras miraba a una camioneta Toyota vieja y destartalada. Trump respondió: no, la tengo para uno de mis hijos que está yendo a la universidad. La conseguí y la arreglé para que él pudiera tenerla para movilizarse. Necesito probarla para asegurarme que todo está bien.
Mientras pasábamos por donde estaba la enorme placa bronce con la declaración de propósito de la compañía, releí el primer de lo que se nos ha encomendado. Apuesto a que consigue algo de publicidad por esto. Pensé, como que si él pudiera oír mis pensamientos, Trump explicó. Nuestro personal ejecutivo inicialmente presentó esta declaración en un retiro de North Georgia. Estábamos atravesando un tiempo difícil en 1982 y teníamos la urgencia de resolver algunas cuestiones serias del negocio. Durante un largo análisis de la situación, mi hijo Don dijo lo que pensaba. ¿Por qué estamos en el negocio?, preguntó. Porque estamos aquí. ¿Por qué estamos vivos? Al principio consideré esta pregunta como simple. Me pregunté, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo hablando del por qué, cuando necesitamos hablar del cómo vamos a hacer cómo vamos a pasar esta crisis? En vez de hacer caso omiso a esta pregunta, me detuve y dije, quizás si necesitamos responder estas preguntas. Trump continuó explicando que finalmente idearon la declaración de propósito para la compañía, que eran palabras claras basadas en lo que creía que era más importante. En 1993 su personal hizo una placa con la declaración de propósito de la compañía y se la dio con un regalo de Navidad. Fui honrado. Recuerda, la declaración resume mi actitud mejor que nada. Siempre he querido influenciar a las personas de nuestra organización, no poniendo presión sobre ellos, sino por actitud, porque mi estilo de vida. Mientras conducía por carreteras interestatal para tomar un vuelo de regreso a casa, reflexioné sobre mi visita. Me di cuenta que Trump vivía de acuerdo a esta declaración de propósito de la compañía. Le honré a Dios siendo un buen administrador y ciertamente había tenido una influencia positiva en mí. A pesar de las presiones y de la exigencia de los negocios puesto en el presidente de una cadena de restaurantes de 1000 establecimientos, este abuelo vivió su vida con la convicción de lo que era más importante para él. Entender las prioridades de Trump en vida aclara su decisión de cerrar todos sus restaurantes los domingos. El domingo es tradicionalmente el tercer día más activo para las ventas en los restaurantes. Genera aproximadamente el 14% del negocio anual y semanal. Las personas gastan aproximadamente 50,000 millones de dólares en los restaurantes los domingos, pero nada de esto gasta en chicken. No solo que es todo se traduce en un potencial de ingresos perdidos, sino que también significa que Trump tiene que tratar con la presión considerable que proviene de las promotoras inmobiliarias de los centros comerciales de todo el país. Estas quieren que cada uno de sus chicken field estén abiertos para alimentar a sus clientes del centro comercial. En su autobiografía, es más fácil tener éxito que fracaso. Trump recuerda la vez que recibió una carta de una promotora inmobiliaria cuyo centro comercial está entre los más grandes de los Estados Unidos. Recibió esta carta en 1982, un tiempo de aumento en la competición y de caída en las ventas. Aunque era cortés, carta lo priorizaba a Trump para que abriera el chicken del centro comercial los domingos. Había incluido varias razones válidas. La carta terminaba explicando: tenemos miles de empleados y de peatones dominicales a quienes se les niega el derecho de comer en su restaurante la tarde del domingo. Si usted siente que los puntos que exponemos en la carta son válidos y considera mantener abiertos Chicken Field el domingo, nos gustaría ofrecerte nuestra contribución con el monto de $5,000 para la iglesia o organización de su elección. Trump respondió explicando detalladamente de su decisión. La carta de Trump cerraba de esta manera: sus pensamientos fueron bien recibidos.
Usted es justo la clase de persona que nos gustaría honrar con cualquier pedido razonable. Pero por favor, entienda que no podemos ceder en ciertos principios. Aunque Truin ha tenido una considerable presión externa desde el mundo de los negocios, nunca ha sentido alguna presión interna de ceder. Sabe lo que es importante. Uno no puede ser una persona de agrade a todos. Expone. Aunque la gente que no está de acuerdo con uno lo respetará por sus convicciones. Además, ¿cómo puedo enseñar a los chicos de 13 años de mi clase de escuela dominical a guardar el Señor si las cajas registradoras están sonando en mis restaurantes? Esencialmente los principios que conducen la vida personal y profesional de Truin tiene prioridad sobre las presiones del negocio. Muy simplemente, Truin no reacciona ante los incentivos, recompensas, a las amenazas, exigencias del negocio. Más bien responde a las prescripciones de Dios que Dios ha diseñado para él. Esto lo ha liberado de las ataduras que las demandas del negocio quisieron poner sobre su persona. Fui a ver a Truin en busca de respuesta a la cuestión compleja del equilibrio entre familia y trabajo. Lo que encontré fue un hombre que ni aún veía esto como una cuestión, simplemente vivía la vida que Dios tuvo la intención que él viviera. Él mantiene importante las cosas importantes. ¿Listo? Quería cerrar con lectura de Truin. Y con eso terminamos los 20 minutos. Y para nuestra siguiente lectura va a quedar el caso de Roberto Nagele. Entonces, si te gustó esta lectura o ya estás animado a leer tú de tema que quieres aprender, adelante. Si no, acompáñame en esta lectura. Voy a compartir referente a todos los negocios. ¿Listo? Así que te saludo yo, Moreno. Nos vemos en la próxima lectura. Chao, chao.